Hola mis niños del séptimo B. Bueno, seguimos en nuestra unidad Creciendo Responsablemente y nuestra subunidad ¿Qué proceso estoy experimentando? Nuestra estrategia de hoy es conocer los diferentes métodos de control de natalidad naturales y artificiales por medio del PPT, fomentando la responsabilidad y el autocuidado. Maternidad y paternidad responsable. Bueno, este concepto es muy importante. Habla de cómo nosotros nos hacemos cargo de otro ser humano que traemos al mundo, de hecho. Bueno, la maternidad y paternidad responsable pasa por suplir las necesidades básicas que necesita cualquier ser humano para sobrevivir. En principio, un adolescente, por ejemplo, puede estar biológicamente quizás listo, bueno, de forma básica para la reproducción, pero un embarazo adolescente puede ser riesgoso tanto para la madre como para el bebé. Y al mismo tiempo, un adolescente varón que quiera hacerse cargo de un bebé tampoco puede hacerlo porque no tiene trabajo, porque no tiene la posibilidad de darle las necesidades básicas que necesita un ser humano para vivir. Entonces, cuando hablamos de paternidad y maternidad responsable, hablamos de la madurez emocional, la madurez física, la madurez psicológica, la madurez también de independencia económica, etcétera, que tenemos que tener para poder darnos la posibilidad de traer un niño al mundo, un hijo, para poder mantenerlo y quererlo. O sea, lo fundamental que necesita un bebé, un niño para desarrollarse es el amor, la protección. De esa manera es muy importante, desde el que nace, el apego con sus padres, la comunicación, la alimentación, la salud, etcétera. Tener una casa, un lugar donde vivir, que tenga su espacio, es decir, y si el niño tiene problemas, ayudarlo, etcétera. Hay un montón de factores que hacen una paternidad y una maternidad responsable. Por eso que es muy importante que la decisión de ser padres pase por una decisión que no tiene que ver con la casualidad, que no tiene que ver por la circunstancia, que no tenga que ver con algo que es una variable que no pueda controlar, sino que tenga que ver con el amor, que tenga que ver con la responsabilidad, lo impresionantemente importante que es hacerse cargo de otro ser humano y no traerlo a sufrir al mundo. O sea, es muy importante. Entonces, por eso este concepto es como medular ante esto. Porque a pesar de que vamos a hablar de anticonceptivos o de métodos naturales o artificiales de evitar el embarazo, lo más importante es hablar del amor que implica. Porque estamos hablando de alguna manera de tener una relación mucho más profunda con otro ser humano y que de esa relación se origine otro ser. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para asumir ciertas conductas. Maternidad y paternidad responsable es un concepto amplio de donde también nacen los derechos de niños y adolescentes. Ahora, obviamente que los derechos principales, hay muchos derechos, pero dentro de los más principales están el expresarse libremente y tener acceso a la información, es decir, que el niño sea capaz de expresar lo que siente, sus emociones, sus sentimientos, etcétera, todo lo que pueda, tener un acceso a información correcta, protegida por sus padres, protegida por un adulto. La protección contra el abuso y la discriminación tiene que ver a evitar que ese niño no sea víctima de violencia física, ni de abuso sexual, por ejemplo, ni de discriminación por alguna condición o por discriminación porque viene de otro país o tiene una forma especial. De ninguna manera, nadie tiene derecho a discriminar a otro y un niño no puede ser discriminado por ser niño tampoco, ni tampoco por ninguna otra cosa. La educación, súper importante porque la educación hace posible que los niños se puedan insertar socialmente. Entonces, muy importante. La vida sana y segura. ¿Eso qué significa? Que el niño debe estar libre de todo lo que son sustancias tóxicas como drogas, sustancias nocivas, el alcohol, es decir, de vicios que puedan hacer que de alguna manera su desarrollo se vea influido por esto y que él no pueda desarrollarse sanamente. Es decir, cualquier cosa que pueda alterar su conducta sana va a hacer posible que eso no ocurra. Por lo tanto, todos esos derechos se establecen como tal.
el derecho a la atención especial si es que lo requiere. Todo esto forma parte de los derechos. Por lo tanto, es muy importante entender que cuando nosotros nos hacemos cargo de un ser humano y traemos un niño al mundo, tiene que ver con esto, con el poder albergar en ese seno familiar todos los derechos que un niño necesita para poder desarrollarse. Si eso no ocurre, nosotros vamos a vulnerar sus derechos. Por eso que es tan importante, pero principalmente el amor, el cariño. El niño necesita cosas, sí, pero principalmente necesita amor, cariño, protección, atención. Métodos de control de natalidad. Bueno, cabe señalar que esta presentación tiene que ver con los métodos de control de natalidad o anticonceptivos, que eso es lo que necesitan. Anticonceptivos, antes de la concepción, antes de la fecundación. Vamos a evitar de alguna manera que el espermatozoide y el ovocito se unan. Por lo tanto, tenemos los métodos artificiales por un lado y los métodos naturales por otro lado. Se llaman artificiales a todos los dispositivos, ya sea mecánicos, dispositivos que de alguna manera eviten que actúen como barrera, para que no se una el espermatozoide con el ovocito, ¿ya? Y los métodos naturales, en donde yo simplemente uso conductas que me pueden ayudar a evitar un embarazo o de alguna manera regular la conducta sexual en ciertos periodos para evitar un embarazo. Entonces, los métodos artificiales son el preservativo masculino, los espermicidas, diafragma, dispositivo intrauterino, anticonceptivos orales, preservativo femenino, la vasectomía y la ligadura de oviductos, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Y los naturales se dividen en billing, temperatura basal y del ritmo, calendario. Los métodos de control de natalidad naturales. Bueno, aquí tenemos tres tipos, entre ellos hay tres tipos. El método de Billing, que se observa de acuerdo a cambios diarios en la mucosidad vaginal. Entonces, una mucosidad más líquida, elástica y transparente indica que la mujer está en un periodo fértil. Por lo tanto, esto hace posible que en esa regulación de tiempo, es decir, en esos días, la mujer no debe tener relaciones sexuales porque si no, va a quedar embarazada. El método de temperatura basal se basa en que en los días de ovulación, es decir, acuérdense de justo el día en el cual está saliendo desde el ovario el ovocito, aumenta en 0,5 grados la temperatura. Por lo tanto, en esos días son los días más fértiles y por lo tanto la mujer no debería tener relaciones sexuales para no quedar embarazada. Y el método del ritmo, aquí se analizan los ciclos menstruales durante 12 meses para determinar los días de fertilidad y de esa manera evitar en esos días tener relaciones sexuales y evitar por lo tanto el embarazo, ¿ya? Entonces, como se darán cuenta, son conductas que tienen que ver por ciertas características biológicas en las cuales nosotros podemos evidenciar para poder decidir o no en esos periodos de tiempo tener relaciones sexuales o no y de esa manera evitar y controlar, entre comillas, la natalidad. Los métodos de control de natalidad se van a dividir en diferentes tipos de acuerdo a cómo funcionen. Tenemos los métodos artificiales de barrera. Aquí está el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma. ¿Por qué se llaman de barrera? Porque ponen un stop, de hecho paren, no pueden traspasar esa barrera. Bueno, el preservativo masculino es un látex con lo que se cubre el órgano reproductor masculino y se ocupa antes del acto sexual, ¿ya? Eso es un preservativo. El preservativo femenino es una funda látex también, pero que se introduce en el tracto vaginal antes del acto sexual. Y el diafragma es un disco de látex dispuesto en el cuello uterino. Bueno, déjenme contarles que el preservativo masculino es uno de los métodos anticonceptivos artificiales de barrera que evita un embarazo, pero que además evita el contagio de una infección de transmisión sexual. Vamos a verlas más adelante, pero es importante que lo sepas, porque este método anticonceptivo cumple dos funciones: evitar un embarazo y evitar la infección de transmisión sexual, que hay bastantes, ya como VIH, como gonorrea, como sífilis, los vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepas. Bueno, se llaman de barrera por eso, porque no permiten que el espermatozoide se una
con el ovocito. Tenemos los métodos químicos, en este caso el espermicida, y los métodos de anticonceptivos hormonales, en este caso el anticonceptivo oral. Los métodos químicos de espermicida son sustancias que provocan inactivación o muerte de los espermatozoides, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Esto permite que se mueran. Por lo tanto, al morir no van a llegar al ovocito. Lo mismo pasa, bueno, los métodos hormonales tienen que ver con específicamente hormonas que van a inhibir el proceso de ovulación, lo que provoca evidentemente que no haya fecundación. Súper importante. Entre los métodos hormonales también voy a mencionar algunos parches que existen, que son subdérmicos. También existen inyecciones que también se pueden colocar como hormonas, y estos son métodos que hacen posible evitar el embarazo. Aquí solamente se nombró a los anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas que se les llama. Tenemos el dispositivo intrauterino o DIU, el cual es un artefacto plástico con componentes metálicos, en este caso el cobre, que se introduce en el útero. Bueno, fíjense que la DIU de cobre, el cobre inhibe a los espermatozoides. Bueno, aparte de tener una posibilidad de evitar que los espermatozoides pasen, también lo que ayuda es a bajar la eficacia de los espermatozoides. Y se introduce y se pone dentro del útero. Los métodos de control de natalidad quirúrgicos o parcialmente reversibles, entre ellos está la vasectomía y la ligadura de oviductos, y si se dan cuenta, ambos evitan la unión de espermatozoides y el útero. Son parcialmente reversibles porque de alguna manera hay casos en los cuales se puede revertir, pero por ejemplo aquí hay un corte en el extremo, se corta el conducto deferente haciendo posible que no pasen los espermatozoides, no salen espermatozoides, ¿ya? Entonces, es imposible que un hombre con vasectomía pueda fecundar una mujer. Y aquí, obviamente, hacemos posible de que el ovocito no traspase y, por lo tanto, al no entra en contacto con el espermatozoide, se evita el embarazo. Bueno, estos son los diferentes tipos de métodos de control de natalidad. Lo puedes encontrar en tu libro también. Son los mismos que están ahí para que tú los veas, para que los puedas revisar. Y bueno, todo esto en base de que de alguna manera todos los seres, o por lo menos la mayoría, tienen una familia y queremos una familia. Y se supone que las familias se construyen en base al amor, ¿ya? Quizás las familias no son perfectas, pero si están hechas o están construidas en base al amor, todas las dificultades pueden superarse. Además, también quiero decir que no solamente una familia va a ser específicamente papá, mamá, hijos. O sea, hay veces que no está papá ni mamá, o a lo mejor están los abuelos, y a lo mejor está solamente tu mamá o solamente tu papá. Y eso no quiere decir que esto no funcione. Es decir, por eso que es tan importante. A veces es importante tener una familia. La familia es quien nos cuida. Los seres que nos rodean y nos cuidan. Están con nosotros cuando nos enfermamos, cuando estamos tristes o cuando tenemos dificultades. Una familia es eso. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que estar dentro del mismo hogar como para yo entender que no tengo una familia. O sea, lo más importante son las personas que nos cuidan. Entonces, eso quería aclarar. ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Muy importante, porque tú eres un ser humano que alguien te está cuidando y esa es tu familia. Por eso les digo, no todas las familias serán perfectas, pero si hay amor, va a haber una familia siempre. Bueno, niños, cualquier duda, por favor, me escriben a mi correo electrónico cbriones@mariainmaculada.cl. Y bueno, después de esto pueden leer su guía, que va a estar en la plataforma, y desarrollarla. Nos vemos para la próxima clase.